Cuando mi madre me abrazó ese día de muertos en el panteón, sus manos estaban frías como el mármol de su propia tumba. No lo supe en ese momento. No supe que llevaba horas decorando su lápida junto a ella, riendo, compartiendo historias, sintiendo por primera vez en mi vida esa conexión que todas las hijas tienen con sus madres. Solo cuando desapareció frente a mis ojos, volviéndose humo entre las flores de cempasúchil, entendí la verdad. Mi madre había muerto al darme a luz 17 años atrás, pero ese día regresó solo por unas horas para conocerme. Y lo que descubrí después de su partida cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la muerte y los secretos que guardamos bajo tierra. Mi nombre es Lucía, y nací el 23 de marzo en un pueblo pequeño de Puebla, donde todo el mundo se conoce y los secretos no duran más de una semana, excepto los secretos de los muertos. Esos pueden durar para siempre. Llegué al mundo en medio de una tormenta que los viejos del pueblo todavía recuerdan como presagio de desgracia. Mi madre, Mariana, tenía solo 21 años, cuando las complicaciones del parto se la llevaron. Dicen que luchó hasta el último segundo, que se aferró a la vida con una fuerza sobrenatural, pero su cuerpo simplemente no resistió. Yo sobreviví, ella no. Mi padre no soportó la culpa. Dicen que me cargó una sola vez. Lloró durante horas, mirándome como si yo fuera tanto un milagro como una maldición, y al día siguiente desapareció. No dejó carta, no dejó explicaciones, no dejó dinero, simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. Mi abuela intentó buscarlo durante años, pero fue inútil. Algunos dijeron que se fue al norte a perderse en la frontera. Otros murmuraban que se había quitado la vida de pura tristeza. Nadie sabía con certeza. Para mí era como un fantasma, una presencia que nunca estuvo ahí, pero que siempre pesaba en el aire. Mi abuela me crió sola en una casa modesta, con paredes de adobe y piso de cemento, que siempre olía a copal y hierbas. Trabajaba lavando ropa ajena, planchando uniformes, limpiando casas de gente que tenía más que nosotras. Sus manos estaban siempre rojas y agrietadas, pero nunca se quejó. Me dio todo lo que pudo. Amor, sobre todo. Me enseñó a cocinar, a bordar, a rezar, a respetar a los mayores y a los muertos. Porque en nuestra casa, los muertos siempre estuvieron presentes, no como algo tenebroso, sino como parte de la familia. Cada día de muertos desde que tengo memoria íbamos juntas al panteón a decorar la tumba de mi madre. Era nuestro ritual sagrado, el momento más importante del año. Mi abuela me contaba historias sobre ella mientras limpiábamos la lápida y acomodábamos las flores. Me decía que mi madre era la mujer más hermosa del pueblo, que todos los muchachos suspiraban por ella, pero que solo tuvo ojos para mi padre. Me contaba que cantaba mientras hacía las tortillas, que bailaba sola en la cocina cuando creía que nadie la veía, que tenía un lunar justo debajo del ojo izquierdo que le daba un aire pícaro. Me decía que cuando supo que estaba embarazada de mí, lloró de felicidad durante días, que acariciaba su vientre y me hablaba aunque yo todavía no pudiera escucharla, que ya me amaba con una intensidad que asustaba. Esas historias eran mi única conexión con ella. La única forma que tenía de conocerla era a través de las palabras de mi abuela y las fotografías que guardábamos en un álbum viejo. Pasaba horas mirando esas fotos, tratando de imaginar su voz, su olor, cómo habría sido crecer con ella. Pero por más que lo intentara, siempre había una distancia infranqueable entre nosotras. Ella era una idea, no una persona real. Cada año, el altar que le poníamos en casa se volvía más elaborado. Le colocábamos todo lo que le gustaba, según mi abuela: pan chocolate, de metate, mole poblano, pan de muerto, naranjas, manzanas. También poníamos objetos personales: su peine de Carrie, un espejo con marco de plata, un rebozo bordado que nunca terminó, una pulsera que mi abuelo le había regalado, y fotografías, muchas fotografías donde aparecía sonriendo, hermosa, llena de vida. Yo me sentaba frente a ese altar y le hablaba como si pudiera escucharme. Le contaba sobre la escuela, sobre mis amigas, sobre los muchachos que me gustaban. Le preguntaba por qué tuvo que irse, por qué me dejó, si estaba orgullosa de mí. Nunca obtuve respuestas, solo silencio y el olor dulzón del copal quemándose. Cuando cumplí 17 años,
Mi abuela empezó a fallar, no de golpe, sino poco a poco, como una vela que se va consumiendo. Le dolían las rodillas, se cansaba más rápido, sus manos temblaban cuando cosía. Para octubre de ese año, ya casi no podía caminar sin bastón. El médico del centro de salud le dijo que necesitaba descanso, pero ella se negaba a quedarse quieta. Cuando llegó el Día de Muertos, insistió en ir al panteón como siempre. Preparamos el altar juntas. Aunque yo hice la mayo R, parte del trabajo, mientras ella me daba instrucciones desde su silla. Quedó hermoso. Tal vez el mejor que habíamos hecho, pero cuando llegó el momento de ir al panteón, las piernas de mi abuela simplemente no respondieron. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de frustración y tristeza. No puedo fallarle a tu madre, me dijo con la voz quebrada. Es nuestra tradición. La abracé fuerte y le prometí que yo iría sola, que decoraría la tumba por las dos, que mi madre entendería. El panteón estaba lleno cuando llegué esa tarde. Familias enteras cargaban flores, velas, comida, el aire olía a cempasúchil y cera quemada. Había música, risas, niños corriendo entre las tumbas. No era un lugar triste, era un lugar de celebración, de reencuentro. Caminé por los pasillos de lápidas hasta llegar a la de mi madre. Estaba al fondo, bajo un pirul viejo que dejaba caer sus hojas como lágrimas verdes. La lápida era sencilla, mármol blanco con su nombre, sus fechas y una frase que mi abuela había elegido: en tu amor vive en quien dejaste atrás. Me arrodillé y empecé a limpiar. Quité las hojas secas, barrí la tierra, arranqué las hierbas que habían crecido alrededor. Trabajaba concentrada cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Necesitas ayuda? Me volteé sobresaltada. Había una muchacha parada a unos metros. Joven, tal vez 19 o 20 años. Tenía algo que me llamó la atención de inmediato. Era hermosa, no de una manera llamativa, sino de esa belleza natural que algunas personas tienen, como si la luz las tocara diferente. Cabello largo y negro recogido en una trenza, ojos grandes y oscuros, piel morena clara. Vestía un vestido azul sencillo y un rebozo sobre los hombros. Pero lo que más me impactó fue la sensación de familiaridad. Era como ver a alguien que conoces, pero no puedes ubicar de dónde en sí. Respondí tímida. Es mucho trabajo para una sola. Ella sonrió y se acercó, arrodillándose a mi lado. Preguntó si era mi abuela, la que estaba enterrada ahí. Negué con un nudo en la garganta. Mi mamá murió cuando nací. Nunca la conocí. La expresión de la muchacha cambió, se suavizó. En sus ojos apareció algo que parecía comprensión, mezclada con una tristeza profunda. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Debe ser difícil. Lo es, admití, pero mi abuela siempre me ha contado sobre ella. Siento que la conozco, aunque nunca la haya visto. La muchacha asintió y empezó a ayudarme, sin decir más. Trabajamos juntas durante horas. Ella sabía exactamente cómo armar los caminos de pétalos de cempasúchil, cómo distribuir las velas para que formaran un círculo perfecto, cómo colgar el papel picado para que el viento lo hiciera bailar. Tenía manos expertas, como si hubiera hecho esto 1000 veces. Mientras trabajábamos, empezamos a hablar. Me contó que ella también venía cada año al panteón, que era una tradición que valoraba mucho. Le conté sobre mi abuela, sobre cómo este año no había podido venir. Le hablé de mi madre, de cómo me hubiera gustado conocerla, de cómo a veces me sentía incompleta, como si me faltara una parte esencial de mí misma. Ella escuchaba con una atención que pocas personas me habían dado. Asentía en los momentos correctos, hacía preguntas que demostraban que realmente le importaba. Y había algo más, algo extraño que no podía identificar. Su manera de hablar, ciertos gestos, la forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, todo me resultaba increíblemente familiar. Varias veces estuve a punto de preguntarle si nos conocíamos, pero me daba pena sonar rara. Pasamos horas juntas. Me hizo reír con historias divertidas, me hizo sentir acompañada en un momento que normalmente me hacía sentir muy sola. Era como si hubiéramos sido amigas toda la vida, como si hubiera una conexión invisible entre nosotras que no necesitaba explicación. Cuando terminamos de decorar, di un paso atrás para admirar nuestro trabajo. Había quedado hermoso, las velas ya brillaban en la penumbra del atardecer,
y la tumba de mi madre resplandecía con una calidez que me llenó de paz. Miré a la muchacha y le agradecí sinceramente. Ella sonrió con esa sonrisa que me derretía y dijo que había sido un placer. ¿De verdad? Le pregunté si se iba a quedar. Muchas familias pasan la noche aquí. Podríamos quedarnos juntas. Ella negó suavemente con la cabeza. Tengo que irme pronto, dijo. Hubo algo en su tono que me hizo sentir una tristeza inexplicable, como si supiera que no la volvería a ver. Tal vez nos veamos el próximo año, sugerí, con esperanza. ¿Puedes venir a ayudarme de nuevo? Ella sonrió, pero no respondió. Se quedó mirándome durante unos segundos, con una expresión que no pude descifrar. Había amor en sus ojos, pero también una melancolía profunda, como si estuviera despidiéndose de algo muy valioso que nunca podría recuperar. Entonces se acercó y me tomó de las manos. Sus manos estaban frías, demasiado frías para ser normal, pero su toque era suave, reconfortante. Eres una muchacha maravillosa, me dijo con la voz ligeramente quebrada. Tan hermosa, tan fuerte, tan buena. Tu abuela hizo un trabajo increíble contigo. Y debes saber algo muy importante. Continuó apretando mis manos. Ann, eres amada. Siempre has sido amada. Incluso por personas que no pudieron estar contigo. Ese amor nunca muere. Nunca se va. Siempre está ahí, aunque no puedas verlo. No entendí exactamente a qué se refería, pero sus palabras me llegaron directo al corazón. Asentí sin poder hablar, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse. ¿Por qué me dices eso?, pregunté confundida. ¿Quién eres tú? Ella soltó mis manos y dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su sonrisa se volvió temblorosa. Soy la persona más feliz del mundo por haberte conocido hoy, dijo. Por haber pasado este tiempo contigo, por haber decorado esta tumba a tu lado. Eres todo lo que esperaba que fueras. Y más antes de que pudiera responder, se acercó rápidamente y me dio un beso en la mejilla. Fue un beso lleno de ternura, el tipo de beso que una madre le daría a su hija. Entonces susurró en mi oído: Ann, soy tu mamá, y estoy tan feliz de verte en el mundo. Se detuvo. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Quise agarrarla. Quise gritarle que se quedara. Pero ella ya estaba corriendo. Se alejó entre las tumbas con una velocidad imposible, y yo reaccioné tarde, apenas despertando del shock. ¡Mamá!, grité comenzando a correr detrás de ella. ¡Espera! ¡Por favor, no te vayas! Corrí tan rápido como pude, esquivando a la gente, tropezando con decoraciones, sin importarme nada más que alcanzarla. La veía delante, su vestido azul, destacándose entre la multitud. Pero cada vez que creía estar cerca, se alejaba más Ann. Era como si el espacio entre nosotras se expandiera mágicamente, sin importar qué tan rápido corriera. «Mamá», volví a gritar desesperada. «¡No te vayas, por favor!». Pero ella no se detuvo. Siguió corriendo hasta llegar a la entrada del panteón, y ahí, frente a mis ojos, comenzó a desvanecerse. Su figura se volvió translúcida, menos sólida, como humo dispersándose en el viento. Extendí mi mano, tratando de tocarla, pero mis dedos solo atravesaron aire. En segundos, no quedó nada, solo el viento frío de la noche y el sonido de mi propia respiración entrecortada. Me quedé parada en la entrada del panteón, temblando de pies a cabeza, con lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. La gente pasaba a mi lado, entrando y saliendo, pero yo no podía moverme. Mi mente era un caos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había sido real. Había estado con mi madre durante horas sin saberlo. Había reído con ella. Había hablado con ella. Había sentido sus manos. Había recibido su beso. Y ahora se había ido. Otra vez, para siempre. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada. Alguien me preguntó si estaba bien, y eso me sacó del trance. Regresé caminando como zombi a la tumba de mi madre. Me senté en la cobija que habíamos extendido juntas y me quedé mirando la fotografía que habíamos colocado con tanto cuidado. Era una foto vieja, de cuando mi madre tenía 18 o 19 años. Sonreía a la cámara con esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor, y era ella. Era exactamente la muchacha que había estado conmigo toda la tarde. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma sonrisa, el mismo lunar,
debajo del ojo izquierdo. Como no lo había reconocido, como había pasado horas mirándola sin darme cuenta de que era mi propia madre. La respuesta llegó lentamente a mi mente aturdida. Ella no quería que lo supiera, no, todavía. Quería ese tiempo conmigo sin el peso de la verdad arruinándolo. Quería conocerme, hablar conmigo, reír conmigo como dos amigas, como madre e hija deberían poder hacer. Me quedé en el panteón hasta muy tarde esa noche. Las familias poco a poco se fueron retirando hasta que solo quedaron unos cuantos velando a sus muertos. Yo me quedé ahí llorando, hablándole a la tumba, como si ella todavía pudiera escucharme. Le dije todo lo que no pude decirle cuando estuvo conmigo, que la amaba, que la extrañaba, que me hubiera encantado tener más tiempo, que entendía por qué se fue, que no estaba enojada, solo triste, tan increíblemente triste. Le agradecí por haber venido, por haberme dado ese regalo tan precioso de conocerla, aunque fuera por unas horas. Las velas se fueron apagando una por una, hasta que solo quedó la luz de la luna iluminando las tumbas. El viento movía las flores de cempasúchil creando sombras danzantes. Y en ese silencio profundo sentí algo, una presencia. No la veía, no podía tocarla, pero estaba ahí. Mi madre estaba ahí, escuchándome, acompañándome en mi dolor. No estaba sola. Nunca había estado sola. Cuando finalmente regresé a casa, ya pasaba de medianoche. Mi abuela seguía despierta esperándome, sentada en su mecedora, con una cobija sobre las piernas. En cuanto vio mi cara, supo que algo había pasado. Me senté a su lado y le conté todo entre sollozos. La muchacha que me ayudó, las horas que pasamos juntas, como al final reveló quién era y desapareció. Mi abuela no se sorprendió. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa serena. Me abrazó fuerte y me dijo algo que nunca olvidaré. Tu madre siempre fue inteligente, mija. Siempre encontraba maneras de hacer lo que quería. Me explicó que en el Día de Muertos los espíritus a veces regresan, pero lo hacen de formas que no esperamos. Algunos se manifiestan en sueños, otros en señales sutiles, y algunos, los más afortunados, pueden tomar forma física por unas horas. Pero hay una condición, continuó mi abuela. No pueden revelarse de inmediato. Tienen que ganarse ese tiempo, compartir esos momentos como si fueran personas vivas. Es un don que se les da para poder estar con nosotros sin que el shock nos paralice. Tu madre usó ese don para conocerte, para pasar tiempo contigo, para decorar su propia tumba a tu lado, sin que supieras que era ella. Pudo ver en qué te convertiste, escuchar tu voz, sentir tu presencia, y al final te dio la verdad, ese momento perfecto de reconocimiento antes de tener que irse. Pero ¿por qué se fue? Lloré. ¿Por qué no pudo quedarse? Mi abuela me acarició el cabello como cuando era niña. Porque ese es el trato, mija. Los muertos pueden regresar, pero no pueden quedarse. Solo tienen ese momento, esas pocas horas, donde los dos mundos se tocan. Y tu madre aprovechó cada segundo. Te dio el regalo de su presencia, sin que el peso de saberlo arruinara esas horas perfectas que pasaron juntas. Ahora tienes algo que pocas personas tienen. Tienes recuerdos reales de tu madre, no solo historias prestadas. Esa noche dormí abrazando el álbum de fotografías. Miraba cada imagen con nuevos ojos, recordando cómo había sido estar con ella, cómo sonaba su risa, cómo se movían sus manos mientras trabajábamos. Ya no eran solo fotografías, eran recuerdos. Mi madre ya no era una idea abstracta, una colección de historias y deseos. Era real para mí, de una manera que nunca había sido antes. Los días siguientes fueron extraños. Parte de mí todavía no podía creer lo que había sucedido. Otra parte no quería creerlo porque aceptarlo significaba aceptar que había perdido mi única oportunidad de estar con ella. Pero lentamente empecé a encontrar paz en lo que había pasado. Mi madre me había dado un regalo increíble. Me había mostrado que el amor trasciende la muerte, que los lazos familiares son más fuertes que el tiempo y el espacio. Y me había dado algo que llevaría conmigo para siempre, la certeza absoluta de que me amaba, de que siempre me había amado, incluso desde el otro lado. Pasaron las semanas y la vida continuó como siempre. Volví a la escuela, ayudé a mi abuela con las tareas de la casa, salí con mis amigas, pero algo en mí había cambiado fundamentalmente.
Ya no me sentía incompleta, ya no había ese vacío que antes me acompañaba a todas partes. Tenía a mi madre conmigo, no físicamente, pero en mi corazón, en mis recuerdos, en la certeza de su amor. Sin embargo, había algo que me seguía molestando, una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. Si mi madre pudo regresar ese día de muertos, ¿por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué esperó 17 años para venir a conocerme? Se lo pregunté a mi abuela una tarde mientras preparábamos la cena. Ella se quedó pensativa por un momento largo, antes de responder. No lo sé con certeza, mija. Tal vez no pudo antes. Tal vez tuvo que esperar el momento correcto. O tal vez, agregó mirándome fijamente, tal vez esperó hasta que fueras lo suficientemente mayor para entender, para recordar, para apreciar ese regalo. Si hubiera venido cuando eras niña, tal vez no habrías entendido lo que estaba pasando. Pero a los 17 años, ya eres una mujer. Podías tener una conversación real con ella, conocerla de verdad. Esas palabras me dieron algo de consuelo, pero no completamente. Seguía habiendo algo que no encajaba, algo que mi instinto me decía que estaba faltando en la historia, pero no sabía qué era. Los meses pasaron y llegó la Navidad. Luego Año Nuevo. Luego mi cumpleaños en marzo. Cumplí 18 años, rodeada del amor de mi abuela y mis amigas, pero en el fondo de mi corazón había una melancolía que no podía sacudir. Extrañaba a mi madre, extrañaba a esa muchacha del vestido azul que me había dado las horas más preciosas de mi vida. Cuando empezó a acercarse octubre otra vez, sentí una mezcla de emoción y miedo. Parte de mí esperaba desesperadamente que mi madre regresara, que volviera a aparecerse ese día de muertos. Otra parte tenía miedo de ser decepcionada, de esperar en vano, de que ese primer encuentro hubiera sido único e irrepetible. Mi abuela estaba peor ese año. Apenas podía levantarse de la cama y el médico nos había dicho con delicadeza que no le quedaba mucho tiempo. Ella lo sabía y lo aceptaba con una serenidad que me partía el corazón. No tengo miedo, mija, me decía. Voy a estar con tu madre pronto. Vamos a cuidarte desde allá arriba. Cuando llegó el Día de Muertos, preparé el altar en casa sola por primera vez. Le puse a mi madre todo lo que le gustaba y agregué cosas nuevas. Cosas que yo había aprendido que le gustaban durante esas horas que pasamos juntas. Chocolate caliente, porque mencionó que le encantaba. Pan de muerto con extra de azúcar, porque lo preparó de esa manera cuando decoramos. También puse algo para mi abuela, aunque todavía estaba viva, como preparándome para lo inevitable. Llegó el momento de ir al panteón. Mi abuela insistió en acompañarme a pesar de su estado. La ayudé a vestirse. La sostuve mientras caminábamos lentamente hacia el panteón. Tardamos casi una hora en llegar, deteniéndonos cada pocos metros para que ella descansara. Pero lo logramos. Cuando llegamos a la tumba de mi madre, mi abuela se sentó en una silla que había llevado mientras yo empezaba a decorar. Trabajé en silencio, recordando cómo había sido hacerlo con mi madre el año anterior. Cada flor que colocaba, cada vela que encendía, me traía recuerdos de ese día perfecto. Esperaba en secreto que apareciera otra vez, que se materializara de la nada y me ayudara como antes Ann. Pero no pasó nada. Las horas fueron pasando y el panteón se llenó de gente, de música, de risas, pero mi madre no llegó. Me senté junto a mi abuela frente a la tumba y las dos nos quedamos en silencio mirando la fotografía. No va a venir, ¿verdad?, pregunté con la voz quebrada. Mi abuela me tomó de la mano. No lo sé, mija. Pero si no viene, no significa que no te ame. Tal vez ese encuentro del año pasado fue todo lo que podía darte. Y fue suficiente, ¿no crees? Asentí, aunque mi corazón estaba roto. Sí, fue suficiente. Nos quedamos hasta que oscureció. La gente poco a poco se fue retirando. Mi abuela se había quedado dormida en su silla, exhausta del esfuerzo. Yo me quedé despierta mirando las velas parpadear en la oscuridad. Y entonces escuché pasos detrás de mí. Volteé con el corazón acelerado, esperando ver el vestido azul de mi madre. Pero no era ella. Era un hombre, mayor tal vez, de unos 40 años, con el rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Vestía ropa sencilla y tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Me miró durante un largo momento antes de hablar.
Perdona que moleste, dijo con voz ronca. Estoy buscando la tumba de Mariana Sánchez. Sentí que se me helaba la sangre. Esa era mi madre. Señalé la lápida frente a mí. No, esta es. El hombre se acercó lentamente, como si tuviera miedo de llegar. Se quedó parado frente a la tumba, mirando la fotografía y las decoraciones. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin control. Lo siento tanto, susurró. Mariana, perdóname, no pude quedarme. No pude verte cada día y recordar que te había perdido. Fui un cobarde, lo siento tanto. Mi mente empezó a atar cabos. Este hombre conocía a mi madre. Sabía su nombre completo. Estaba llorando frente a su tumba, pidiéndole perdón por no haberse quedado. ¿Quién eres tú?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El hombre se volteó hacia mí y me miró realmente por primera vez. Sus ojos se abrieron con shock. «Tiene sus ojos», dijo con voz quebrada. «Exactamente sus ojos. Eres Lucía, ¿verdad? Eres mi hija». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Este era mi padre, el hombre que me había abandonado 18 años atrás, el hombre que había huido de su responsabilidad, de su dolor, de mí. Me puse de pie sintiendo que la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. «No eres mi padre», escupí las palabras. «Un padre se queda. Un padre no abandona a su hija recién nacida porque es más fácil huir que enfrentar el dolor». Él bajó la cabeza avergonzado. «Ann, tienes razón. No tengo derecho a llamarme tu padre. Pero necesitaba venir. Necesitaba verte aunque sea una vez. Necesitaba pedirle perdón a tu madre. Necesitaba saber si estabas bien. ¿Y tardaste 18 años en decidirte?». Mi voz estaba llena de veneno. «¿18 años para juntar el valor de venir?». Él se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Cada día de estos 18 años pensé en regresar. Cada día me odié por haberte dejado. Pero el miedo era más fuerte. El miedo de no ser suficiente, de no poder darte lo que necesitabas, de verte y recordar todo lo que había perdido». «No quiero tus excusas», dije dando un paso hacia él. «Ann, no las necesito. Mi abuela me crió, Ann. Ella me dio todo el amor que necesitaba. Tú no hiciste falta». Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no eran completamente ciertas. Si había hecho falta, había crecido con un vacío en forma de padre que nadie más pudo llenar. Había visto a otras niñas con sus papás y me había preguntado qué se sentiría. Había fantaseado miles de veces sobre cómo sería si él regresara. Y ahora que estaba aquí frente a mí, todo lo que sentía era rabia y dolor. Él asintió aceptando mi enojo. «Ann, lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento, y que cada día, lejos de ti, fue un infierno. Me castigué de todas las formas posibles por lo que hice, pero el castigo nunca fue suficiente, porque tú seguías sin tener un padre, y eso fue mi culpa». En ese momento mi abuela despertó. Miró al hombre y algo cambió en su expresión. Se puso pálida, luego roja de furia. «Tú», dijo con una voz que nunca le había escuchado, «¿te atreves a aparecer ahora, después de todos estos años?». Él se volteó hacia ella. «Doña Carmen». «Yo, no me hables», lo interrumpió mi abuela, tratando de ponerse de pie. «No tienes derecho. Abandonaste a tu hija cuando más te necesitaba. La dejaste huérfana, no solo de madre, sino también de padre». La ayudé a levantarse, y ella se paró frente a él con toda la dignidad que pudo reunir a pesar de su estado frágil. «Si vienes buscando perdón, no lo vas a encontrar aquí. Y si vienes buscando redención, llegaste demasiado tarde». Él negó con la cabeza. «No busco nada de eso. Ann, solo quería verla una vez, asegurarme de que está bien, y pedirle perdón a Mariana por no haber sido fuerte». Mi abuela lo miró con desprecio. «Mariana era 10 veces más fuerte que tú. Ella habría dado su vida por Lucía. Espera. Si lo hizo, y tú no pudiste ni siquiera quedarte un día más para cargar a tu propia hija». El silencio que siguió fue pesado, lleno de años de dolor y resentimiento. Yo miraba a este hombre que era mi padre y sentía tantas emociones contradictorias que no sabía cuál dejar salir. Parte de mí quería gritarle, golpearlo, hacerle sentir aunque sea una fracción del dolor que yo había sentido creciendo sin él. En otra parte, una parte más pequeña pero persistente, quería entender
Quería escuchar su historia completa. Quería saber si realmente había sufrido como decía. Vete. Dije. Finalmente, no te queremos aquí. Él asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Empezó a alejarse, pero se detuvo a medio camino. Lucía, dijo sin voltear, tu madre te amaba más que a nada en este mundo, y yo también te amo, aunque no tenga derecho a decirlo. Espero que algún día puedas perdonarme, pero si no puedes, lo entiendo. Solo sé que cada noche rezo porque seas feliz. Entonces, se fue, desapareciendo en la oscuridad del panteón, igual que había aparecido. Me quedé parada ahí temblando de emociones, sin saber si llorar o gritar, o simplemente dejarme caer. Mi abuela me abrazó fuerte. Lo siento, mija. Siento que tuvieras que verlo. Siento que haya venido a arruinar este día. Negué con la cabeza. No arruinó nada. Solo me recordó algo que ya sabía. Que los únicos padres que importan son los que se quedan. Y tú te quedaste. Abuela, siempre te quedaste. Nos fuimos del panteón poco después, caminando lentamente en la oscuridad. Mi abuela estaba más débil que nunca, y tuve que sostenerla casi todo el camino. Cuando llegamos a casa, la ayudé a acostarse. Me senté en el borde de su cama y le tomé la mano. Gracias, le dije, por todo, por haberme criado, por haberme amado, por haberme dado una familia aunque no fuera perfecta. Ella sonrió con esa sonrisa cansada, pero llena de amor. Tú eres mi familia, mija, siempre lo has sido, Ani, tu madre también. Aunque no esté aquí, somos 3 generaciones de mujeres fuertes. Eso nunca va a cambiar. Mi abuela murió 3 semanas después, en su sueño, pacíficamente. La encontré una mañana cuando fui a despertarla para el desayuno. Estaba acostada con las manos sobre el pecho y una expresión serena en el rostro. Parecía estar sonriendo. Junto a ella, sobre la mesita de noche, había una fotografía vieja de mi madre que yo no había puesto ahí. De alguna manera, en su última noche, mi abuela la había colocado ahí para no estar sola. O tal vez, mi madre había venido por ella. Me gusta pensar que sí, que finalmente estaban juntas otra vez. El funeral fue simple pero hermoso. Todo el pueblo vino a despedirse de la mujer que había sido un pilar de la comunidad. Enterramos a mi abuela junto a mi madre, bajo el mismo pirul. Ahora tenía 2 tumbas que cuidar, 2 altares que preparar, 2 mujeres que honrar cada día de muertos. Me quedé sola en la casa que había sido nuestro hogar. A los 18 años me encontré completamente huérfana, sin madre, sin padre presente, sin abuela. Debería haberme sentido perdida, aterrada, incapaz de seguir adelante. Pero no fue así. Sentí su presencia, tanto de mi madre como de mi abuela. La sentía en cada rincón de la casa, en cada objeto que tocaba, en cada recuerdo que tenía. No estaba sola. Nunca había estado sola y nunca lo estaría. Han pasado años desde entonces. Ya soy una mujer adulta con mi propia vida. Me casé, tuve hijos, construí mi propia familia. Pero cada año, sin falta, regreso al panteón en el Día de Muertos. Decoro las tumbas de mi madre y mi abuela con el mismo cuidado y amor que mi abuela me enseñó. Les cuento sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre todo lo que ha pasado. Y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, cuando las velas crean sombras extrañas, siento que están ahí conmigo. Mi madre nunca regresó como lo hizo aquel día cuando tenía 17 años. Nunca volvió a materializarse frente a mí. Nunca tuve otra conversación con ella, pero no lo necesito. Ese día fue suficiente. Me dio lo que necesitaban. La certeza absoluta de su amor, el conocimiento de quién era realmente, la paz, de saber que, aunque murió, dándome vida, no se arrepintió, me amó hasta el último segundo y me sigue amando desde donde esté. A veces pienso en mi padre. Me pregunto dónde está, si sigue vivo, si piensa en mí, en parte de mí. Nunca lo perdonó por abandonarme. Otra parte entiende que el dolor puede hacer que las personas tomen decisiones terribles. No justifico lo que hizo, pero ya no lo odio. El odio requiere energía, y yo prefiero usar esa energía en amar a quienes sí se quedaron, aunque ya no estén físicamente aquí. Esta historia que te he contado es la historia de cómo aprendí que el amor trasciende la muerte, que los lazos familiares son más fuertes que el tiempo
y el espacio, que aunque las personas que amamos se vayan, nunca nos dejan realmente. Viven en nosotros, en nuestros recuerdos, en las lecciones que nos enseñaron, en el amor que nos dieron. Mi madre vino a verme ese Día de Muertos, no porque yo lo necesitara para sobrevivir, sino porque ella necesitaba conocerme, necesitaba ese momento de conexión, necesitaba darme ese regalo antes de poder descansar en paz. Y lo hizo de la manera más hermosa posible, pasando horas conmigo como amigas antes de revelar la verdad. Me dio recuerdos reales, no solo historias. Me dio su risa, su voz, su toque, me dio la certeza de que soy amada. Y eso es lo único que realmente importa al final. Si alguna vez sientes la presencia de alguien que has perdido, no lo descartes como imaginación, tal vez sea real. Tal vez ellos también encontraron una manera de regresar, aunque sea por un momento. Ábrele tu corazón, habla con ellos, diles lo que necesitas decir, porque en el Día de Muertos, y tal vez en otros momentos también, la línea entre este mundo y el siguiente se vuelve delgada, y el amor verdadero, puede cruzar cualquier frontera. Mi madre solo volvió por unas horas, pero esas horas valieron más que toda una vida. Me enseñaron que la muerte no es el final, es solo un cambio, una transformación, y el amor nunca muere nunca. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite recordar que el amor nunca muere. Suscríbete para más historias que te harán creer en lo imposible.